Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Estas palabras del apóstol Pedro a una iglesia perseguida y sufriente nos habla de cómo debemos tratar el asunto de la aflicción en nuestras vidas. Cuando atravesamos tiempos difíciles, tiempos duros, cómo debemos reaccionar. Y el apóstol Pedro, después de dar otras indicaciones, finalmente termina esta primera carta. Es una carta centrada en el sufrimiento, diciendo que debemos humillarnos bajo la poderosa mano del Señor y echar nuestra ansiedad sobre Él. Qué especial es esto para los verdaderos cristianos, porque cuando observamos la poderosa mano de Dios en nuestras vidas, permitiendo, o también puede ser, mandando la aflicción sobre nosotros, es fácil que nos rebelemos contra Él, que en vez de humillarnos, nos exaltemos y actuemos de un modo contra Dios, de rebelión, de incredulidad, de queja, de realmente no aceptar su voluntad. Pero al observar la mano poderosa de Dios, sabemos que todo lo que sucede en nuestra vida es ordenado por Él, por su soberanía. Porque no hay nada que, como dice la Biblia, suceda sin su consentimiento, sin su ordenación. Y al final tenemos que decir, como dijo aquel profeta, el Señor es, haga lo que bien le parezca, porque Él hace su voluntad en los cielos y en la tierra, y no hay quien detenga su mano, no hay quien le diga, ¿qué haces? Todas las cosas están bajo su mano. Dice que el corazón del rey está en la mano del Señor, como los arroyos de las aguas. Él los dirige a donde Él quiere. Así que sabemos muy bien que, aunque el sufrimiento nos pueda parecer injusto o desproporcionado y, por supuesto, totalmente inadecuado, nos puede parecer todo eso. Nos puede parecer que realmente no hay una escapatoria, pero el Señor dice que Él nos levantará cuando fuere el tiempo. El tiempo de Dios no es el tiempo nuestro, y por eso tenemos que considerar nuestra condición delante de Él. Solamente somos pecadores. Nuestra carne es como hierba y somos polvo y ceniza. Y por lo tanto no podemos decirle al Señor ni reclamarle a Él, porque el vaso de barro no puede reclamarle al alfarero. Y sencillamente porque no comprendemos sus designios. Sabemos que no hay justo ni un uno, que no hay quien entienda y que no hay quien busque a Dios. Que es por su misericordia que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras obras como trapos de inmundicia delante de Él. Así que, ¿quiénes somos nosotros para altercar contra Dios? ¿Quiénes somos nosotros para juzgarle a Él según nuestra sabiduría humana y según nuestra mente tan débil y torpe y en tantas ocasiones tan equivocada a causa del pecado, a causa del engaño del pecado? Como Job tuvo que decirle a Dios cuando empezó Dios a preguntarle a él, después de preguntar tantas cosas, Job a Dios, Dios también le hizo unas cuantas preguntas a Job, y él dijo, ¿qué te responderé? Pondré mi mano sobre mi boca, enmudecí y no abrí mi boca porque tú lo hiciste. El Señor dijo, el Señor dio y el Señor quitó, sea bendito el nombre del Señor. Job finalmente, aunque también hemos citado un salmo, finalmente puso la mano sobre su boca y enmudeció porque dijo, no podré responder al Señor, ni siquiera una pregunta entre mil, porque su soberanía es quien dirige todas las cosas en nuestra vida y nuestra esperanza está, por lo tanto, en Él, no en entender sus misteriosos caminos, sino en confiar en su corazón y en su mano, los cuales sabemos muy bien que son fieles. Así que entregar todo en las manos de Dios, someterse a Él, es el camino para la bendición.
Es el camino para soportar las dificultades, para soportar la adversidad de la mejor manera. Porque si Dios tiene a bien afligirnos, no es sin motivo, sino que Él desea que realmente nosotros nos podamos someter a su santa voluntad y entendamos que Él nos está comunicando un mensaje, el mensaje de que debemos confiar en Él, poner nuestra esperanza solamente en Él y no en las cosas que Él nos dé o en las cosas que Él tenga bien no darnos o incluso quitarnos. Porque a veces hacemos de cosas que incluso son buenas que Dios nos ha dado, los hacemos como ídolos, olvidándonos del Hacedor. Nos olvidamos de la mano que nos da porque estamos entretenidos en aquello que se nos ha sido dado. Así que debemos entonces recordar nuestra condición y recordar que muchos de los sufrimientos que sobrevienen a los cristianos no es por causa de que Dios nos esté castigando, sino que Él nos está corrigiendo, disciplinando en el sentido de preparando para destruir nuestro orgullo y para que mostrar en nosotros su gloria. Jesús nunca pecó, pero Él, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús vivió y aprendió la obediencia y tuvo que hacerlo a través de la aflicción. Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, y él, con gran clamor y lágrimas, tuvo que tener temor reverente delante del Padre. Él aceptó los oficios más humildes, fue despreciado y desechado, y él se humilló, como hemos dicho, como dice el apóstol Pablo, hasta lo sumo. Y todo esto lo hizo claramente en la cruz del Calvario. Allí él expresó toda su total confianza en el Padre. En medio del sufrimiento más injusto y atroz, él simplemente se encomendó a Dios, simplemente aceptó su santa voluntad. Y ese es el ejemplo y es el camino que debemos seguir. Eso significa humillarse bajo la poderosa mano de Dios, aceptar de buen grado su voluntad, no quizá con sonrisas y fiestas, pero sí con la aceptación de aquel que confía en la mano de su Padre. Por eso Jesús dijo en Getsemaní, en aquel tiempo tan duro y terrible: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Esa es la verdadera humillación. Y esto le costó a Jesús sudar grandes gotas de sangre. En esa agonía terrible de Getsemaní, que era el inicio del Calvario, que él iba a sufrir hasta su muerte. Pero sabemos bien que el Señor le exaltó y le exaltó hasta lo sumo a causa de su humillación, porque el Señor dice que resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Nosotros debemos entonces aprender que la humillación, la humildad, es el verdadero camino, porque toda carne es como hierba y toda su gloria como la flor del campo. No debemos resistirnos ante la poderosa mano de Dios, como hicieron aquellos hombres que simplemente ante los reproches del profeta Esteban tomaron piedras para matarle y no quisieron escuchar a Dios. Resistieron siempre al Espíritu Santo porque eran duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Y el Señor entonces los dejó a su propia dureza y llegaron a hacer algo tan terrible como matar a pedradas a ese gran hombre de Dios que fue Esteban. Por lo tanto, debemos cuidarnos de resistir y de endurecernos, porque este es el gran peligro cuando estamos pasando por tiempos de adversidad y tiempos de aflicción. No debemos luchar contra Dios, porque si no nos sujetamos a Él, entonces lo que vamos a hacer es simplemente empeorar nuestra condición. Porque ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Claro, no podemos nosotros luchar contra Él. Si luchamos contra Él sería como si estuviésemos enviando a frágiles vasos contra una roca. Si estuviésemos dejando caer o lanzando, arrojando
vasos frágiles contra la roca. Y eso sí que realmente es absurdo. Por eso más bien debemos, como Jesús, aceptar su voluntad y entregarnos por completo a Él, porque Él nos exaltará a su tiempo, como dice también en 1 de Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, dejando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él va a cuidar de nosotros. Así que vamos entonces a dejarlo todo en sus manos en el día de hoy y cualquiera que sea nuestra circunstancia y situación, porque Él nos hará descansar. Señor, gracias porque tú nos invitas a venir a ti, trabajados, agobiados, cansados, doloridos, cualquiera que sea nuestra situación, Señor, en duda, en dificultad, pero cualquiera que sea nuestra condición o situación particular, circunstancias por las que estamos pasando, todo está bajo tu mano, todo está bajo tu gobierno y tu soberanía. Nosotros confiamos en ti. Es difícil tantas veces para nosotros confiar en ti porque somos débiles, porque nos faltan las fuerzas y porque escuchamos muchas voces mentirosas. Pero gracias, Señor, que tu palabra nos enseña que tú tienes el control y que por lo tanto nosotros estamos en tus manos y nadie mejor que tú para cuidarnos, para fortalecernos, porque las manos que nos sostienen, nos guían y nos cuidan, las manos que nos hieren y también nos sanan, fueron un día clavadas en la cruz del Calvario por nosotros. Así que gracias, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Hasta el próximo día.